Amables oyentes, les presento a ustedes el libro, El Arca del Pacto. Espero les sea de bendición. Comencemos. Ron Wyatt, arqueólogo aficionado, igual de profesional que el más profesional, anestesiólogo de profesión y varón de Dios, encontró lo siguiente. Caminando, con un conocido, agente del gobierno de Israel, por una de las calles de Jerusalén, localizada, frente al lugar de la calavera, experimentó, lo que relataremos a continuación. Mientras conversaba, con el funcionario del gobierno, y dominado por una fuerza externa, se voltea hacia su izquierda y señala con su mano, en el mismo momento que pronuncia las siguientes palabras. Esa es la cueva de Jeremías y el arca del pacto está ahí. Impresionado por sus palabras, y aún sin entender, es impactado aún más, cuando su compañero le dice: si esa es la cueva de Jeremías, y el arca del pacto está ahí, hoy mismo, te gestionó el permiso para que la busques, y te consigo alojamiento y comida. Esas palabras impresionaron aún más al arqueólogo. Si bien le impresionó su experiencia en el espíritu, aún más le impresionaron las palabras pronunciadas por el funcionario del gobierno. Esto reforzó su sentir, ya que él conocía muy bien que, en Jerusalén, no es fácil conseguir permiso para excavar en trabajos arqueológicos. Estos permisos, a veces toman años, aún, para que sean denegados. Ron, en el pasado, tenía un permiso para efectuar algunos trabajos arqueológicos en Israel, pero su permiso había sido cancelado previamente, sin ninguna causa, ni aviso previo. Mientras esperaba por los permisos, para comenzar sus trabajos, y confiando en su experiencia sobrenatural, comenzó a estudiar la Biblia, para buscar información relacionada con el lugar de la calavera. Toda la investigación bíblica que realizó, le indicaba una posibilidad de que el arca pudo haber sido escondida en ese lugar, en los momentos en que Babilonia efectuó el cerco a Israel, para invadir a Jerusalén. Durante ese tiempo, el profeta que sobresalía era Jeremías, y vio que había posibilidad de que el arca estuviera escondida en ese lugar. Ron encontró en la Biblia que cuando se describen los objetos que fueron sacados de Jerusalén para llevarlos a Babilonia, no estaba incluido el arca. El arca, en aquellos días, antes de la ocupación babilónica, debió estar en el templo, según lo muestra la Biblia. También encontró que cuando en la Biblia se describen todos los instrumentos del templo que regresaron a Jerusalén, después de la ocupación de 70 años, el arca tampoco estaba incluida. Por lo tanto, pensó en la posibilidad de que Jeremías, con unos ayudantes, escondiera el arca para evitar que Babilonia la tomara. Es interesante notar que una profecía en Jeremías, capítulo 3, verso 16, dice que el arca quedaría borrada de la memoria. Jeremías capítulo 3 verso 16, dice lo siguiente: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: arca del pacto de Jehová. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. O sea, que, en este verso, se hace mención, que el arca quedaría borrada de la memoria, y que nadie pensaría en ella. Esto pudo haber tenido efecto, desde los tiempos en que Babilonia gestionaba ocupar a Judá, cerca del año 586 a.C. Ya con la investigación completada, y concluyendo que había posibilidad que el arca del pacto podía estar en el lugar de la calavera, inició su gestión para poder comenzar sus trabajos arqueológicos. Es bueno mencionar que el lugar que señaló era uno que no llamaba la atención, porque estaba lleno de escombros y basura. Confiado en el relato bíblico, gestionó un viaje para ir a Israel, cuando entendía que los permisos debían estar listos. Estando en Israel, se dirige a las oficinas gubernamentales para buscar los permisos que le conducirían a comenzar los trabajos.
Estando en las oficinas, le informan que no se había tomado ninguna decisión al respecto. Aún así, decide no regresar a su país, con el propósito de esperar una contestación. En ese proceso, decide ir a una playa en Ascalón, en la costa del mar Mediterráneo, donde sumergiéndose en las aguas, mientras nadaba, tropezó con un objeto de cerámica. Al observarlo, se dio cuenta que eran unos envases, hechos por mano de hombre, los cuales se veía que eran muy antiguos. Al notificar este hallazgo, a historiadores expertos de la región, y el campo relacionado, estos informaron, que eran los envases que habían sido utilizados como tumbas, para los entierros de los antiguos cananitas de Ascalón. E inmediatamente, se declaró, de forma oficial, este importante descubrimiento. Hacía ya muchas décadas que arqueólogos altamente reconocidos intentaban encontrarlos, sin obtener resultados positivos. Cuando el gobierno de Israel se entera de la noticia de este gran descubrimiento, inmediatamente le entrega los permisos requeridos a Ron para que comience sus trabajos arqueológicos en el área conocida como el lugar de la calavera. Es entonces cuando comienza el trabajo arqueológico que había sustentado con el estudio bíblico. Efectuando las labores, con gran dedicación y buen ánimo, iba removiendo poco a poco los escombros y basura. Estas llegaron a ser toneladas. Cuando efectuó los primeros trabajos de limpieza, lo primero que encontró fueron unos huecos rectangulares en una pared de roca sólida. Estos huecos tenían aproximadamente 3 pies de ancho por 2 pies de alto por 1 pie de profundidad. Sin saber qué era, o qué significaban estos huecos, continuó trabajando para ver qué más encontraba. Más adelante, mientras continuaba los trabajos, y meditando en lo observado, pensó en la posibilidad de que estos huecos fueran los lugares donde colocaban los rótulos, en el lugar de la calavera, en los idiomas hebreo, griego y latín. Esta información colocada era para identificar el delito que cometía la persona que era crucificada en esta área. Este lugar quedaba en las afueras del muro de Jerusalén. Al seguir excavando, observó que la pared sólida de roca, donde los huecos fueron encontrados, continuaba hacia abajo. Esta era en forma vertical y tenía un ancho de poco más de 20 pies. Bajando el nivel del terreno, mientras removía los escombros, encontró una roca incrustada en la pared. La apariencia que tenía la roca era como una tablilla incrustada en la pared. Podía notarse que había sido hecha por mano de hombre. Su forma y apariencia indicaba la posibilidad de que sobre ella se colocaba algo. Continuando con los trabajos de remoción de escombros del área, cuando ya había descendido a aproximadamente 18 pies, se encontró con un piso de roca sólida. En este lugar, algo interesante fue observado. Excavando y limpiando el piso, encuentra una roca plana, hecha por mano de hombre de forma cuadrada. Tenía unas medidas de aproximadamente de 14 pulgadas, por 14 pulgadas, por 5 pulgadas de espesor. Esta estaba localizada en el piso frente a la pared, como a 9 pies de distancia de la pared, y aproximadamente en el centro de esta. Cuando remueve esta pieza de roca cuadrada, observa que tapaba un hueco en el suelo. Este tenía la apariencia de haber sido hecho por mano de hombre. Las medidas aproximadas del hueco eran 5 pulgadas por 5 pulgadas por más de 12 pulgadas de profundidad. Al seguir limpiando el área, encuentra que, al lado de este hueco, hay una grieta grande en la roca del piso. Parecía que se había quebrado en algún momento. Al encontrar ya varios detalles en este lugar de la calavera, una pared de roca vertical con 3 huecos, pensó en los rótulos en 3 idiomas. También, al ver una roca, en forma de tablilla, incrustada en la pared, un piso rocoso nivelado, un hueco en el piso, y una grieta en el piso, al lado de este hueco, pensó que este podía ser el lugar de la crucifixión, en el área llamada la calavera.
Con gran ánimo, continuó sus trabajos. Más adelante, encuentra que la roca sólida del piso, donde estaba el hueco en donde posiblemente colocaban la cruz, comienza a descender con un ángulo aproximado de 45 grados. Mientras continuaba limpiando el piso, alejándose de la pared vertical, encuentra que a 4 pies más abajo del primer nivel, este continúa nuevamente en forma horizontal. Lo que observa ahora, es un piso a 2 niveles, en donde el piso, que está más cerca de la pared vertical, está 4 pies más alto que el resto del piso, al frente de la pared de roca. En este nivel de piso más bajo, encuentra 3 huecos hechos por mano de hombre, de forma similar al hueco que se encontró en el piso del nivel más alto. Al encontrar todo esto, se convence más, en la posibilidad, de que este sea lugar de la crucifixión. Los 3 huecos de la pared vertical, podían ser, el lugar donde colocaban los rótulos, en 3 idiomas, para describir los posibles pecados, o delitos que cometían, los que eran crucificados. Continuando la limpieza del área, nota que el nivel más bajo, sigue extendiéndose de forma horizontal mientras se aleja de la pared vertical. Y, encuentra una roca grande, trabajada por mano de hombre. Cuando descubre la roca completamente, encuentra que sus medidas son aproximadamente 10 pies de diámetro, por unas 14 pulgadas de espesor. La apariencia de la roca, era como las que cubrían los huecos de las tumbas en los tiempos de principio de nuestra era. En esa época, el tamaño promedio de las rocas, que utilizaban para sellar las tumbas, estaba entre 4 y 6 pies de diámetro. Conociendo que los evangelios, relatan el acontecimiento de la sepultura de Jesús, y que la roca que tapó el sepulcro de Jesús, podía ser grande, ya que fue hecha para un hombre rico, pensó en la posibilidad, de que esta fuera la roca que tapó la tumba de Jesús. Al encontrarse con esta posibilidad, procede a cotejar la tumba, donde fue colocado Jesús. Esta, es la que tiene bloques al lado derecho de su entrada, sección que se desprendió, y fue tapada nuevamente. Al cotejar, las medidas de la roca, que se requería para tapar esta tumba, nota, que son similares ambas. El canal para rodar y desplazar la roca hasta tapar el hueco de la tumba, era el apropiado también al de la roca encontrada, en el lugar de la crucifixión. La altura de un freno, donde la roca se detenía, una vez se desplazada por la canal hacia la derecha, era perfectamente apropiado también. A la izquierda, lugar opuesto a donde quedaba el freno, hay el remanente, de una varilla incrustada en la pared, la cual también tiene posición y dimensiones apropiadas para esta roca grande. Estas varillas incrustadas, eran utilizadas para amarrar y sellar la roca, o tapa. Esto era, para asegurar que la tapa, no fuera removida del lugar donde se encontraba tapando la tumba. Todo esto conducía, a que la roca encontrada en el lugar de la calavera, podía ser la que se utilizó, para tapar, la tumba de Cristo. Al seguir limpiando el área de la crucifixión, encontró cimientos que fueron utilizados como fundamento de una edificación, hecha en el mismo lugar de la crucifixión. Encontró monedas de la época, que fueron acuñadas entre el año 14, y el año 37, después de Cristo. Encontró, remanentes de paredes hechas de roca, y bases de soporte de paredes. Todo parecía, como si en el primer siglo de esta era, se construyó en el lugar de la crucifixión, una edificación que parecía ser un lugar de reunión, donde tenían lo que pudo ser una mesa, la cual era la tapa de roca de la tumba de Cristo. Tenían también, piezas de roca para tapar los huecos, donde colocaban las cruces en el piso, y tenían una tablilla de roca, incrustada en la pared, en la cual luce que colocaban algo, posiblemente una lámpara. El tamaño de la edificación, era de aproximadamente 25 pies por 50 pies. Todo indicaba, hacia la gran posibilidad, de que los cristianos del primer siglo, construyeron esta edificación como lugar de reunión. Al completar la limpieza de toda esta área, encontró que no había nada más en el lugar. Por tal razón, pensó, que ya había terminado el trabajo,
y que no había encontrado lo que esperaba. Extrañado, por no haber visto lo que esperaba encontrar, continuó limpiando aún más el área, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Pensando que ya todo había terminado, no sabía qué hacer. En extremo agotamiento y fatigado por la intensa labor, procedió a hablar del tema con sus dos hijos. Les comunicó que el trabajo ya había sido completado, y que lo observado fue el resultado obtenido. En ese momento, uno de sus hijos le dice: «Eso no puede ser», y que había que continuar. Ron nuevamente les dice que no había nada más que hacer, y que todo estaba ya terminado. Los hijos continuaron insistiendo y uno de sus hijos señala la pared vertical y le dice que se abra un hueco por ahí a ver qué encuentra. Esto no le pareció muy motivador al padre, pero por tratarse de su hijo, decidió hacer el intento. El padre pensaba que iban a romper una pared de roca sólida, de muchos pies de espesor, y que en un momento dado, por cansancio, él y sus hijos desistirían concluyendo los trabajos. Pero cuál no fue su sorpresa, que, al comenzar a romper la pared de roca, cuando ya llevaban pocos pies encontraron al otro lado un hueco. Esto revivió el ánimo de los tres, y pensaron que allí encontrarían lo que estaban esperando. Al agrandar el hueco, de forma tal en que ya podían pasar, entraron a una nueva área. En esta, lo que vieron, fueron pedazos de vasijas de barro, sin más rastro de actividad humana en el lugar. En este lugar donde se encontraban ahora, era un cuarto bastante grande en donde se notaba que en el pasado hubo presencia humana, pero sin más muestras adicionales que los pedazos de vasijas rotas. Al no haber más salida en este cuarto, nuevamente se encuentran en la misma situación, no sabían hacia dónde continuar. Sin tener el más mínimo conocimiento hacia dónde seguir, pero muy inquietados por lo que confrontaban, deciden seguir excavando hacia abajo, en el nuevo piso donde estaban. Al excavar unos cuantos pies, observan que están entrando a un área abierta. Notan que es parte de varias cavidades naturales dentro de la roca. Al pasar por estas cavidades, llegan a un nuevo piso. Ya se encuentran, aproximadamente a 25 pies más abajo del piso horizontal donde estaban trabajando primero. Ahora no sabían qué ruta escoger. Estos huecos, por donde podían continuar sus trabajos, no eran atractivos porque eran muy pequeños para pasar a través de ellos. Meditando al respecto, y ya con poco tiempo, decidieron regresar a su país para evaluar y planificar la continuación de los trabajos. Cuando llegó el momento de regresar, y continuar con los trabajos arqueológicos, coordinó para que fuera con él una persona pequeña y delgada. Este, había sido uno de sus ayudantes en trabajos arqueológicos previos. Al regresar al lugar de la calavera, procede a limpiar el área y a explorar las diferentes alternativas que tenía el sistema de cavernas para continuar. Mientras observaba, hubo algo que le llamó la atención. Había una estalactita en la entrada de una de las cavidades. Su localización le parecía bastante extraña. Media, aproximadamente, 18 pulgadas de largo. Removiendo la estalactita, algunos escombros y piedras del hueco, envía a su compañero delgado hacia el otro lado. Con su ayudante ya en el otro lado, Ron nota que este no hacía ningún comentario. Lo llama y le pregunta, ¿qué estás viendo? Pero no recibe ninguna contestación. Esto le extraña mucho. Luego de un rato y de repetidas preguntas, Ron comienza a escuchar un ruido. Era el movimiento de su compañero haciendo gestiones de salir a toda prisa. Estaba sumamente afectado, con intensas respiraciones y prácticamente sofocado. Cuando logró salir, Ron al verlo le pregunta, ¿qué has visto? Él le contesta, yo no vi nada. Muy extrañado por la contestación, y sin entender lo que estaba sucediendo, nuevamente Ron le pregunta, ¿qué has visto? Y su compañero le contesta, yo no he visto nada ahí. Ahí yo no entro más.
manifestaba esto, en momentos en que comenzaba a correr, alejándose del lugar, gritando y repitiendo: "Ahí yo no entro más". Esa fue la última vez que Ron vio a su compañero. Muy extrañado por lo sucedido, Ron se preguntaba, ¿qué había pasado? Inquietado, comienza a agrandar el hueco para poder pasar al otro lado. Una vez agrandado, después de mucho esfuerzo, y pensando que ya era suficiente para pasar, comienza a pasar al otro lado. Cuando pasaba, casi no lo logra, porque cada vez que respiraba, se quedaba pinchado, y llegó a pensar que no lo lograría. Solo, y calmado en la nueva área, comienza a mirar hacia todos lados, y a preguntarse, ¿qué fue lo que sucedió? La pregunta venía a consecuencia de que no veía nada en ese lugar. Ahora, no tenía contestación a nada. Solo tenía preguntas. Muchos pensamientos pasaron por su mente, pero en su espíritu, poco a poco fue aflorando el pensamiento de que algo había allí. Sin saber qué hacer, con la confrontación fuerte de pensamientos que tenía, y ya sin ninguna alternativa hacia dónde seguir, es cuando un impulso sobrenatural le conduce a remover piedras de un lugar. Mientras sacaba rocas no veía nada, todo parecía seguir igual. Pero en un momento algo distinto sucedió. Mientras removía rocas, observó pedazos de madera debajo de las rocas. Siguió hasta poder remover las maderas. Al removerlas, observó que debajo de estas, había pieles de animales. Cuando comenzó a mover las pieles, estas se le rompían en sus manos. Para sorpresa de él, observó que debajo de las pieles había rocas unidas unas con otras. Estaban colocadas, de forma tal, que se podía notar, que habían sido unidas, por mano de hombre. Él continúa removiendo piedras, maderas y pieles, y nota, que debajo hay un recipiente grande hecho de rocas pegadas, al cual llamaremos cofre. Este cofre hecho de rocas, tenía medidas aproximadas de 9 pies de ancho, por 7 pies de alto, por 17 pies de largo. Tenía una tapa de roca sobre él, cerrando su interior. Mientras Ron hacía el trabajo de remoción de escombros, que estaban ocultando el cofre, notó que, hacia uno de los lados de la cavidad, había unas lámparas de gas, que se usaban, en la época de aproximadamente 600 años, antes de Cristo. Evaluando la situación, notó que había una roca grande en el suelo, al lado de las lámparas. Observó que más allá de las lámparas, y de la roca grande, en ese mismo orden localizadas, había, lo que parecía ser, una entrada natural, la cual había sido tapada con rocas. Todo parecía indicar, que por ese lugar, fue por donde entraron, los que trabajaron allí. Lucía, que estas lámparas, se utilizaron, para alumbrar el área de trabajo, y que la roca, estaba para evitar que el viento apagara las lámparas. Al Ron observar nuevamente la tapa del cofre, notó que ésta estaba quebrada, y que su hendidura permitía pasar un objeto pequeño. En su próximo viaje, llevó consigo un colonoscopio, para poder observar lo que se encontraba dentro del cofre. Observando por la hendidura de la tapa, y por huecos hechos al barrenar una pared del cofre, quedó profundamente conmovido por lo que veía. A la misma vez, experimentaba una presencia divina manifestándose de una forma muy marcada y especial. Mientras miraba, pudo identificar los siguientes objetos: el arca del pacto, la mesa de los panes, el altar de oro de incienso, el incensario de oro, otro candelero de oro de 7 brazos, no de vela sino de 7 pequeñas lámparas de aceite, una espada grande, un efod, una mitra con marfil en forma de fruta en su punta, una balanza pequeña de bronce, varias lámparas de aceite, argollas de bronce, y otros artículos. Esto le causó gran impresión, sobre todo, el arca del pacto, que se encontraba directamente debajo de la grieta de la tapa que cubría el cofre. Mientras observaba todo esto, notó que la tapa del cofre tenía una mancha negra en el lugar de la grieta. Esta mancha se proyectaba hacia el interior del cofre. Preguntándose qué podía ser esa mancha, nota que hay una mancha similar, en el techo de la cavidad.
Esta está exactamente arriba de la grieta de la tapa. Observando las manchas, notó que en el techo de la caverna, en el lugar donde estaba la mancha, había una grieta. Pensando que lo que ocasionó la mancha pudo haber venido a través de esa grieta, procedió a pasar una cinta métrica por la grieta de la caverna para ver hasta dónde llegaba. Cuando pasó la cinta por la grieta, ésta se enganchó habiendo penetrado aproximadamente 20 pies. Cuando cotejó hasta donde había llegado la cinta, notó que había llegado hasta la grieta al pie de la cruz del centro, en el lugar de crucifixión. Al ver todo lo sucedido, decide tomar muestras de esa sustancia oscura que se encontraba en la grieta de la cueva, también en la grieta de la tapa, y dentro del cofre. Luego, con todos los cuidados requeridos, procede a llevarlas al laboratorio. Esto, para que le efectúen pruebas, y se determine cuál es su composición. Con mucho cuidado, lleva las pruebas a 2 laboratorios de renombre, para que se efectúen los trabajos de forma independiente. Cuando los laboratorios terminan los análisis, informan que los resultados de las pruebas indican el siguiente resultado. Conclusión. La sustancia analizada, y tomada del lugar, de la calavera, es sangre. Cuando Ron recibe este informe, indicando que la sustancia es sangre, deseó saber qué tipo de sangre era. Pero conociendo Ron, que esta era sangre muerta y que no se le podían hacer pruebas de DNA, ni de conteo de composición, él decide hacer pruebas haciendo un procedimiento especial. Él indica que se ponga la muestra en un medio nutritivo, usando una base propicia para la muestra, y que se esté rotando lentamente, en un medio ambiente a temperatura de cuerpo humano por aproximadamente 72 horas. En los laboratorios le indican que pueden hacer lo que él pide. Él estuvo presente durante todos los trabajos, pero cuando llegó el momento de cotejar la muestra después de las 72 horas, los técnicos se empiezan a llamar unos a otros y hay mucho diálogo intenso entre ellos en el idioma hebreo. Luego de la discusión entre los técnicos, le indican a Ron que la sangre está viva. Y le informan, con más detalle, el resultado del análisis de la muestra de sangre que llevó. Concluyen que la muestra entregada indica que es sangre humana, es sangre del sexo masculino, y que esta sangre humana analizada contiene 24 cromosomas, 23 cromosomas de la madre y uno adicional, que es el que define el sexo. Ron, en lo primero que piensa, es en el milagro del nacimiento virginal de Jesús. Aquí lo que tenemos es que se demuestra que la sangre del que fue crucificado tenía una madre natural, pero no un padre natural. Tenía un padre celestial, pero no uno terrenal. Que Jesús nace mediante un nacimiento virginal, sin la intervención de hombre. Un nacimiento con intervención divina, con intervención de Dios. El nacimiento de Jesús hombre, que vino a la tierra a morir por ti y por mí. Para que, a través de él, aceptándolo, y mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, podamos obtener el perdón, y así, alcanzar la salvación, con vida eterna, en Cristo Jesús. No solo ocurrió esto, también esta sangre cayó sobre el propiciatorio. Lugar donde antiguamente, en la ley, que regía antes de Cristo, en la ley de Moisés, se derramaba sangre una vez al año, para alcanzar perdón para todo un pueblo, por medio de la justicia, que los llevaría a Cristo, el ungido de Dios. Ahora, ya no hay que derramar más sangre de animales, ahora, tenemos a Cristo, que ofreció y dio su sangre, en la cruz del Calvario, entregando su vida, por todos nosotros. Esto, haciéndolo él, sin haber cometido pecado, siendo puro, limpio y santo en todo. Lo que corresponde ahora, es aceptarlo, de todo corazón, y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Así, viviremos eternamente con él, y para él. Uno de los últimos descubrimientos científicos, que ocurrió a finales del año 2001, demuestra que hoy día es posible tener vida con 23 cromosomas de la madre y uno adicional para definir el sexo.
Dios hizo esto, de forma milagrosa, a través del Espíritu Santo, usando a la Virgen María, a la cual José no conoció, hasta después del nacimiento virginal, de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha preservado estos eventos de descubrimientos hasta los últimos días. Todos estos están para demostrar la veracidad de su palabra y de la obra de Dios. Estos nos confirman el poder y gloria de Dios. Son pruebas contundentes, en nuestra época, para que reconozcamos que hay un Dios creador de los cielos y la tierra. La ciencia se encuentra lo suficientemente adelantada para confirmar, sin lugar a dudas, que Dios es veraz, es real, y que la Biblia es su palabra fiel para los hombres. Todo esto lo ha preparado Dios para que nosotros podamos alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Pídele ayuda a Dios en tu problema, para que veas la respuesta de su inmenso amor. Dios te ayude. Dios te bendiga. Gracias por la atención.